¿Se puede calcular y ajustar el ritmo para cada deportista? ¿Es posible calcular cuál es la cadencia perfecta de manera personalizada? ¿La respiración, la postura, la flexibilidad y la fuerza? ¿Qué pueden hacer los entrenadores con toda esta información? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martina Rúa, soy periodista especializada en innovación y hoy llegamos hasta este estudio para crear mi avatar. Hoy van a ser Martina IA. En la era de la inteligencia artificial podemos tener un yo digital. Vamos a entrenarlo tanto con mi voz como con mis gestos y esta es la creación de Martina IA. Bienvenidos. Futuria, escena 1. Comenzamos sonriendo a la cámara. Tengo que respirar muy suavemente durante 2 o 3 segundos. El sitio usa este video y mi voz como datos de entrenamiento para recrear más tarde mi avatar. Después puedo escribir cualquier cosa y Martina IA lo dice. And I can say it in 8 languages. Sprachen, die ich sonst nicht einmal aussprechen könnte. ¿Cómo cambiará el modo de entender, consumir y hacer deporte la inteligencia artificial? Hoy voy a explorar este tema con 5 especialistas y desarrolladores que ya utilizan a la IA para hacer de los hombres y las mujeres mejores deportistas. Y nos planteamos, ¿cómo luce el tiro libre perfecto? ¿Qué nos podría decir una inteligencia artificial sobre el tiro libre perfecto? ¿Qué le podría decir a un jugador sobre su técnica, sobre lo que hace, los movimientos y demás? Que a través de un wearable diseñado por nosotros es capaz de recolectar la data en campo. Esa data luego es procesada por algoritmos de inteligencia artificial que bajan insights y recomendaciones en una aplicación móvil. Surge en el 2014 como una iniciativa de la Liga para empezar a desarrollar soluciones orientadas al mundo y las organizaciones del deporte, desde soluciones para los fans hasta soluciones que permiten mejorar el rendimiento deportivo con métricas en tiempo real. La inteligencia artificial juega un rol fundamental a la hora de que las marcas conecten con los fans porque ayuda a automatizar un montón de procesos, personalización por un lado, trazabilidad por el otro, poder entender quién está del otro lado. Cuando hablamos de nivel de personalización se puede llegar a niveles de personalización súper granulares, por ejemplo, hablarle en un 1 a 1 al usuario. La inteligencia artificial lleva varios años dentro del deporte. Empecé a notar que las celebridades del deporte empezaban a ser inversores en compañías tecnológicas. Yo empecé a notar que eso iba a traer un cambio muy fuerte en el deporte y de hecho lo trajo. En las herramientas de lo que se llama Match Analysis o software que usan los clubes de fútbol para analizar el rendimiento de un jugador, para ver su huella histórica en los últimos 10 partidos, ponele, o todo un campeonato. Yo creo que hay que ver los datos de análisis de inteligencia artificial como una manera de ahorrar tiempo y de ahorrar procesos, ¿sí? A mí no me entra en la cabeza que un entrenador no quiera usar eso. Nosotros lo que hicimos fue entrenar estos modelos con horas y horas de videos respecto de tiros libres ejecutados por jugadores profesionales, más amateurs y demás. Y así poder hacer un muy buen mapeo del esqueleto durante ese movimiento, poder identificar cuándo se daban esos momentos claves, esos intercambios entre las distintas etapas que tiene un tiro libre, básicamente. Y en base a eso después poder calcular ese resultado final de, qué tan cercano a lo que la biomecánica dice que sería el tiro libre perfecto uno está. El Machine Learning es uno de los campos de inteligencia artificial que particularmente trata sobre cómo hacer que las máquinas aprendan simulando mecanismos de aprendizaje parecidos a los que nosotros tenemos. Y la inteligencia artificial nos ayudaba en distintas etapas. Primero, en identificar, por así decirlo, la pose de la persona. Entonces uno mapea puntos claves como las rodillas, los codos y demás. Y a lo largo de todo el video uno hace todo ese seguimiento de esa pose y detecta, de acuerdo a lo que dicen los papers, en qué momento se dan las distintas etapas del proceso de tirar un tiro libre y uno hace los cálculos ahí respecto de esa pose, que también está, qué tan lejana
respecto de ese ideal buscado, y la inteligencia artificial nos permite en base a eso saber las diferencias y salvar esas diferencias para poder calcular el scoring. Uno puede ir puliendo la técnica del jugador, estudiando estas cosas, enseñándole cuáles son los movimientos más efectivos para lograr mejorar eso, poder ponerlo a realizarlo repetitivamente y poder calificarlo, ¿no? Y analizar cada una de todas esas tal vez miles de veces que lo intenta. ¿Cuál es el tiro libre perfecto para mí? Y el que hace gol. ¿Qué te puedo decir? El tiro libre que efectivamente logra el objetivo, ¿no? Puede ser un gol, puede ser un pase, no importa. Lo importante es que efectivamente logre el objetivo. La famosa pregunta, si la tecnología y los datos ganan partidos. Y la respuesta para mí sí, ganan partidos. Pero no es que los ganan por sí solos, los ganan integrados a mejores dietas, mejores descansos, mejor entrenamiento. Nadie tiene comprada la eficacia en el deporte. Lo que sí van a ayudar a esos datos es a que cada jugador y el equipo en su conjunto lleguen de la mejor manera posible a jugar ese partido. Tengo un unboxing aquí, tiene el dispositivo, lo muestro ahí. Y esto viene con unas tallas de cubre canilleras, cubres finiceras, que se amoldan a las piernas de cada jugador. Y aquí atrás tiene un bolsillo en donde se inserta el dispositivo. Pero no solamente tiene la capacidad de poder hacer mediciones atléticas como distancias, velocidades, saltos, aceleraciones, etc., sino que también tenemos la posibilidad de medir cuántas veces le pega la pelota, con qué potencia hace cada disparo, a qué velocidad conduce la pelota, cuántos pases dio, etc. Y tuvimos que entrenar algoritmos desde cero, pateando pelotas en un garage, entendiendo los patrones que arrojaban esos datos, alimentando a la máquina desde cero para que luego los empiece a reconocer sola. Y hoy estamos entrando ya en lo que es predictive, ¿no? Análisis. Es decir, podemos predecir la evolución que va a tener un chico en cantera a partir de la data que va generando en 4 o 5 meses de juego. Luego otra parte importante es el tema de la prevención de lesiones de carácter muscular. A partir de la medición de cargas podemos enviar alertas de riesgo de lesión a medida que se vayan propiciando entrenamientos. En ese caso, con 2 o 3 entrenamientos realizados o partidos, ya tenemos esa métrica up and running, digamos, en la aplicación. Oliver persigue la misión de democratizar el acceso a las tecnologías de elite que existen en el deporte de elite para todo jugador de fútbol hoy y para todo deportista recreacional el día de mañana. Bueno, ese tipo de herramientas ahora están totalmente democratizadas. Hoy hay un montón de aplicaciones que te la podés descargar en el teléfono, permiten a cualquier aficionado poder evaluar su manera de tirar al aro en el básquet o de patear al arco. Por supuesto que la economía y los presupuestos siguen haciendo la diferencia, pero a lo mejor no lo van a hacer tanto en la parte tecnológica. Clubes de Argentina pueden tener a lo mejor presupuesto para tener 2 o 3 analistas de datos de un primer equipo. Clubes como el Manchester City, el Barcelona, el Real Madrid, a lo mejor tienen arriba de 8, 10. La FIFA puso 25 analistas de datos por partido en el último mundial. La inteligencia artificial te diría que están todos los productos de la Liga Tech en diferentes medidas, ¿no? Por el tipo de aplicación que es. Dentro de lo que es el mundo de streaming y la OTT, que es la que transmite los contenidos de la liga por plataformas, lo que estuvimos trabajando es aplicar inteligencia artificial y puntualmente Generative AI para algo que parecería estar resuelto, que es generar subtítulos en tiempo real y en diferentes idiomas. Para la liga es súper importante por las comunidades autónomas y los diferentes idiomas autonómicos que existen dentro de España, pero también para un público internacional y también, no menor, para poder ser más inclusivo y extender un poco las soluciones a personas que quizás necesiten un subtítulo por el motivo que sea, ¿no? Si vemos algo un poco distinto, otra de las soluciones en las cuales empezamos a trabajar en el último tiempo es en poder ofrecerle a los diferentes clubes y de cara
ayudarlos con sus economías a tener soluciones de precios dinámicos para las entradas de los partidos. No es lo mismo el precio de una entrada del FC Barcelona con el contexto del turismo y dónde está y lo que implica la historia que quizás clubes más pequeños de segunda que están en poblaciones más aisladas, que el aforo es distinto. Pero también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, y eso es muy importante en las diferentes zonas de España, de cómo va a estar el clima. No es lo mismo el precio de un partido al rayo del sol a las 2 de la tarde en verano que un partido a las 10 de la noche en otoño. Los paradigmas de cómo uno consume el espectáculo deportivo cambiaron bastante. Ninguno de nosotros estamos 90 minutos frente a la tele mirando un partido sin agarrar el celular o distraernos con alguna cosa o incluso cambiando de canal si el partido no está tan bueno. Entonces necesitamos generar estímulos de otra forma. Y ahí estamos haciendo algunas pruebas de concepto con, por ejemplo, ¿por qué no permitirte jugar el partido que estás viendo alimentado con datos reales y ver si puedes hacer un mejor partido que tu equipo que estás viendo por la tele? ¿No? Entonces empiezan a cambiar esos estímulos, se empiezan a generar otro tipo de situaciones, pero son esas cosas que se pueden empezar a hacer con el avance del mundo de los datos en general y en particular con el mundo de la inteligencia artificial. Cada vez vamos a tener más información disponible. A partir de esa información vamos a poder tener modelos que te permitan identificar cosas cada vez con más antelación, sean lesiones, sean tácticas, sean ciertas características específicas de un jugador, pero también creo que hay otro espacio que está mucho menos explorado, que es en cómo mejorar la experiencia de los fans, ¿no? Ahí creo que el mundo del deporte en general, quizás salvando algunas excepciones, tiene mucho que aprender del mundo de los videojuegos. Yo diría que la inteligencia artificial en lo que tenga que ver con el espectáculo y digamos con el consumo del deporte, ahí tenemos un terreno no solamente fértil, sino ya muy sembrado de cosas que se pueden hacer. Estamos yendo hacia una nueva televisión interactiva, podemos ir hacia una época donde determinadas plataformas empiecen a identificarme a mí como fanático de fútbol de un determinado equipo y saber que me tiene que traer información de ese equipo. Van a aparecer cada vez más de este tipo de herramientas para retener la economía de atención que tienen los fanáticos. Uno de los casos en los cuales la inteligencia artificial ayuda a las organizaciones deportivas, a los clubes, a quienes quieren comunicar acerca del deporte, a conectar con sus audiencias, es, por ejemplo, cuando se generan programas de lealtad, programas de fidelidad que puedan comunicarle al usuario en base a su vínculo, al momento específico en el que está de relación con el club. Enviarle a ese usuario lo que le interesa ver en el momento en el cual le interesa ver. Mandarle resultados de partidos, mandarle, por ejemplo, una noticia acerca de uno de los jugadores del equipo, mandar novedades del mercado de pases. Este es un ejemplo de fútbol, pero es súper extensa la cantidad de campos de aplicación que tiene. Lo que hace un jugador diferente, el fuera de serie, no un Messi, tiene mucho que ver más con la creatividad y quizás la velocidad de pensamiento en el terreno, y eso siempre va a ser mucho más evidente en un buen jugador que es lo que te puede dar una herramienta. Yo no adhiero a la idea de que ahora los datos hacen que los deportistas sean más un atleta y que por eso se haya perdido la intuición o la creatividad. Yo creo que la potencia. Los datos no hicieron menos LeBron James a LeBron James, lo hicieron más LeBron James. Yo creo que en el futuro se van a seguir refinando estas posibilidades de generar segmentaciones más específicas, se van a automatizar varios procesos, pero sigue siendo súper relevante el rol de la persona que esté tomando esas decisiones, interpretando los datos y pudiendo volcarlos en estrategias, por ejemplo, de marketing más efectivas, ¿no? Uno, frente a algo que teme, tiene normalmente como dos grandes mecanismos de defensa. Uno es atacarlo y el otro es huir o hasta quedarse paralizado. A las cosas que dan miedo, porque no las entendemos, porque nunca las escuchamos, hay que intentar buscar la manera de conocerlas, de entenderlas. No estar en contra, no ver qué nos pasa por al lado, sino incorporarlo. E incorporarlo como hemos incorporado otras habilidades, como incorporamos el uso de Internet. Incluso se puede probarlas, incluso integrarlas a una parte de nuestro trabajo. Bienvenido sea, por lo menos para eso, ¿no? Tener conocimiento de lo que existe. Sabiendo esas aristas que a lo mejor son más inciertas, peligrosas,
cómo manejarlas, de qué forma. Yo personalmente creo que le tengo más miedo al ser humano que a la tecnología, entonces ahí me parece que tenemos que concentrarnos un poco más en el uso que hacemos de la inteligencia artificial. Sin lugar a dudas es una de las herramientas más potentes que existen hoy, y como toda herramienta, lo importante es usarlas con un buen fin. En este viaje a través del deporte y la inteligencia artificial, vimos cómo la tecnología redefine la excelencia atlética. Pero más allá de los récords, prevalece la pasión humana. Al fusionar la IA y el espíritu deportivo, estamos forjando un futuro donde los límites se superan, creando un juego imparable. En este video usamos IA para armar el guión, la música, mi voz, mi avatar y el resumen de este capítulo que podés bajar con este QR.